Entonces, finalmente, hay una cosa que hay que entender muy bien, y es la crisis hídrica que estamos viviendo en este momento, a pesar de no ser reversible, ¿qué es lo que podemos hacer hacia adelante? A mí me parece que poner estados de emergencia es solamente un grito perdido en el espacio, cuando acá lo que necesitamos es tener acciones claras y un plan, por lo menos de acá a 5 años, de cómo se quiere afrontar la crisis hídrica. Solo entender dos cosas, ¿no? Hay cosas que hay que hacer y, más importante, cosas que hay que dejar de hacer. Sin lugar a dudas, y por eso que hoy día nos juntamos para conversar de esta, hay que decirlo con todas sus letras, de esta mega sequía que hoy día no es reversible. Hoy día llegamos a un punto, en un punto planeta y en un punto acá en Chile. Nos vamos a enfocar a hablar de nuestro país, que está dando muchas noticias positivas en algunas áreas, ¿cierto? Pero en esta área del clima, del agua, son tremendamente negativas. Estamos viviendo esta mega sequía. Ya no es reversible, tenemos que parar el tema hoy día para poder tener un mejor futuro. Y de hecho, la noticia manda Juan Andrés Alfate, porque hay que decirlo que Aguas Andinas emitió una alerta temprana que empezó, de hecho, ayer a salir en todos los medios de comunicación y que empezó a generar cierta alarma. Ellos dijeron, tranquilos, no se va a cortar el suministro por ahora, eso no tiene que ver, pero queremos evitar, efectivamente. Es que hay algunos en este país que viven sin agua hace mucho tiempo y de eso ningún gobierno se ha hecho cargo. Es el punto. Fíjate que, mira, hay algo que me llama inmensamente la atención y que recordé que algo que tenía perdido la memoria, que era cuando yo era niño, y el clima maravilloso que existía en la región metropolitana. Aseguran los expertos, abro comillas, el clima mediterráneo, que ya no existe, como lo conocíamos en la zona central de Chile, ya no lo vamos a tener. Es así como hoy por hoy, con respecto a la sequía, han caído apenas 60 milímetros de agua en lo que va del año, cuando debiéramos estar en 237. Imagínate el nivel de déficit. Entonces, aquí yo quiero recoger el punto. Cuando Agua Andina dice, ojo, alerta, puede que se corte. Fíjate que aquí es donde nos damos cuenta que si yo tengo que hacer un balance de la historia de la capital de mi país, es que mayoritariamente nunca nos ha faltado agua, pero sí en otros lados ya se están acostumbrando a que nunca haya agua jamás, en ninguna época del año. La centralización ha generado también de que nosotros nunca en un grado de escasez máximo de este vital elemento a nosotros hayan sostenido, digamos, de que no haya falta, pero que los demás hayan pagado con creces este punto. Entonces, me parece que en algún momento, valga la redundancia, esto va a ser agua. Sí. Mira, acá hay ciertas palabras, dice, estamos viviendo la sequía, Monti, más intensa desde que hay registro pluviómetro en la región metropolitana, que es casi 200 años, y este año podría calificar como hiper seco. Uno puede decir de repente, ya esto nos estamos poniendo las pilas ahora. Yo me puse a revisar artículos de prensa y llegué a uno no tan lejos ni tan cercano, octubre del 2019, donde la prensa titulaba, mega sequías en Chile, las catastróficas consecuencias de la mayor crisis del agua de los últimos 50 años. En el norte hablaban de cómo los animales estaban falleciendo, estaban muriendo, de cómo la gente no podía justamente cultivar, vivir de su tierra como lo hacían. De eso, hasta hoy día, no se avanzó nada. No, y los estudios que hace 10, 15 años atrás nos planteaban este escenario parecía muy lejano o muy apocalíptico. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en el año 2008 nos tocó hacer una actividad dentro de la sede que se llamaba Mercados Verdes. Y tocábamos todo el tema de la escasez de agua que se venía para el 2020 y uno en esa época era un lenguaje absolutamente desconocido y uno decía, pero falta tanto. De hecho, mi profesora, jefe en esa época, decía que en el 2020 iban a empezar a haber guerras por agua. Y era como, pero ¿cómo van a haber guerras por agua? Es una cuestión impensada. Hoy día es un escenario súper real. El pasado 29 de julio, la demanda de la humanidad por recursos naturales sobrepasó lo que la Tierra puede regenerar en un año. O sea, ya agotamos los recursos en el primer semestre y Chile fue el primer país de Latinoamérica en agotar sus recursos naturales. Eso ocurrió en mayo de este año. ¿Y eso qué nos puede decir y qué nos hace sacar en limpio? ¿O cuál es el resumen que sacamos de aquello? Que finalmente estamos en un sobregiro ecológico porque Chile se ha transformado en una sociedad de consumo, en una sociedad que todo lo quiere rápido, fácil, práctico, porque claramente no tenemos tiempo. O sea, el ritmo de vida también nos ha hecho entrar en esta rutina en que necesitamos que todo sea desechable. No nos preocupamos, por ejemplo, de ir a comprar a granel, no nos preocupamos de reciclar y de pequeñas acciones que podemos hacer cada uno. Y lo hemos hablado tantas veces. En cambio, optamos por lo más rápido. Entonces, al final, estamos en este impacto que hoy día nos dice Aguas
andina y nos pone en una alerta y en donde finalmente están haciendo todo un juego con el agua de la agricultura para poder, en el fondo, abastecer el embalse del Yeso, que es la gran reserva de agua que tenemos en la región metropolitana para consumo humano. Sí, pero a ver, hay una cosa. A mí me parece que es injusto el llamado de agua andina. ¿Por qué? Porque me parece que está tratando de hacernos ver a nosotros, que no somos dueños de ningún tipo de industria que necesite el agua dulce para poder funcionar, que cuidemos el agua. Y nosotros, a pesar que encuentro razón en lo que dice Montserrat respecto a que podemos hacer un cambio, sin duda, es muy pequeño en comparación a frenar el uso indiscriminado de agua dulce de algunas industrias. Sin duda. Entonces me parece injusto que digan, oye, estamos en crisis, por favor, Juan Andrés, cuando te duches, en vez de los 3 minutos recomendados, ojalá que sean 30 segundos. Apaga el agua mientras te jaboneas. Por favor, acumula plato hasta arriba, toda tu loza y en ese momento lávala. Por favor, Monty, no compre ese pantalón que se ocuparon. Entonces, nos están diciendo a nosotros. Y eso me parece muy injusto. Acá tiene que haber una política gubernamental respecto a cómo encarar el uso y abuso del agua dulce. Insisto, a mí me parece que acá las cosas están mal. Y cuando hacen este tipo de llamados, a mí no me gusta, o ya me molesta, o no tolero, ponle como queráis, que me sigan tratando como un cabro chico. Entonces a mí me gustaría que digan, oye, vamos a entrar en una crisis hídrica, pero vamos a hacer esto. Excelente lo que dice. Y eso no está. Lo mostramos una semana acá. Los drones que ocuparon en Rusia con electricidad para despertar a las nubes y poder provocar lluvia. Perdóname, si algún minuto el alcalde de Lavín fue capaz de llenar las nubes con no sé qué cosa, con nitrato de plata creo que, para provocar lluvia, hagamos algo. No me digáis solamente estamos en crisis, Michael, Monty, Salpate, Lama, por favor no gasten agua. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Lo que tú decís es súper importante y súper interesante y me gusta también en el fondo porque uno llega acá, ¿dónde están las leyes? ¿Dónde están los cambios que se tienen que hacer? Desde el 2005 que está descansando justamente la ley de protección de los glaciares. Esa es una ley súper importante. Es súper importante porque te asegura, sobre todo en la época de verano, hoy día sabemos que en nuestro país, acá en Chile, vamos a vivir más meses de verano que de invierno. Exacto. Primavera y otoño, ¿cierto? Como tú decías, clima mediterráneo para la casa, primavera y otoño ya no va a existir. Vamos a pasar del frío y el calor. Este invierno, este mes de julio, fue uno de los más calurosos en no sé cuántos años. Sí, necesitamos el agua. Claro. ¿Qué es lo que pasa con la ley de glaciares? Como no es una ley que mete tanto ruido, desde el año 2005 por lo bajo, sigue descansando. No sale. Sigue estando ahí dormida. Exacto. O sea, nadie la toma. Y uno dice, a ver, ¿qué es lo que pasa acá? Hay presiones, Por supuesto. hay presiones económicas, el lobby minero, como nos dice nuestra querida Dani. ¿Te acuerdas un titular de minero que decían, ok, quieren cuidar los glaciares, perfecto, ¿qué hacemos? ¿Echamos a todos los trabajadores nuestros entonces? No, claro. O sea, ese era el titular. Ahí hay un tema de terror, de poner miedo. A ver, Exacto. ¿cuáles son los grandes problemas en la crisis del agua? Primero, y esto según estudios, no yo, la sobrepoblación, porque si bien en Chile parece que nosotros están naciendo menos personas, a nivel mundial hay una sobrepoblación, Sí, efectivamente. está muy concentrado en ciertas Eso ciudades. afecta. Segundo punto muy importante, la industria. La industria, lo que tú decías, Totalmente. la industria de la ropa, la industria de la carne, todo eso. La minería. Pero sobre todo, hoy en día la industria inmobiliaria. La industria inmobiliaria también está matando el planeta de una forma que es satánica, de una forma que da miedo. Pero ¿qué es lo que pasa, Salfati? Y usted lo sabe mejor que yo. La industria inmobiliaria te dice por debajo de la mesa, tome, ahí tiene su luquita, ley de glaciares, queda dormida y yo empiezo a construir en suelos que se quemaron hace 5 meses, hace 3 meses, empiezo a construir donde no puedo construir, empiezo a construir donde a mí se me da la gana porque la plata hoy día mueve el mundo y la plata hoy día mueve a Chile. Se roban la arena, ojo, se roban la arena además. Exacto. Oye, eso es hay importante. robo de áridos también, es muy impresionante. Mire, fíjese, a ver, yo creo que la forma más clara que esto se puede entender, esto nos lo mandó una de nuestras periodistas, la Connie, y que me parece que es tremendamente gráfico respecto a la problemática que tenemos que asumirlo. Esto tenemos que asumirlo y tenemos que ver qué vamos a hacer, y yo creo que ustedes ya han planteado claramente que así como la contaminación, la gran problemática del agua en general tiene que ver con las grandes industrias, y nuestro aporte ahí tiene que ver con un exceso de consumo, que la pandemia lo demostró, digamos que hay una necesidad de llenar espacios internos con objetos externos, como sea, pues están todos desesperados. ¿Qué es lo que dicen? Mira, atención, esto es literal, esto no es reversible. Ojo, ni en el corto ni en el mediano plazo, tratar de reparar el problema hídrico que existe. En el mejor de los casos, lo que se puede lograr es detener el empeoramiento. Y acá viene un ejemplo que todos lo hemos vivido en carne propia. Un ejemplo claro sería el fenómeno de la deuda del sueño. Ya. ¿Qué es esto?
cuando se priva el cuerpo del descanso que le corresponde, en la hora que le corresponde, por mucho que una persona duerma 16 horas al día siguiente, que cuando uno está con la caña, con lo que sea, y dice, mañana duermo todo el día. Claro, me pego la siesta larga. Exacto. La típica, ¿cierto? Entonces, por mucho que una persona duerma 16 horas al día siguiente, si la jornada anterior no durmió las 8 que le corresponde, entonces esas horas extras no responden. Y atención, el daño que ya se le hizo al organismo, lo perdido está perdido. Ahí está el problema hídrico en nuestro país. ¿Cómo podemos revertirlo? ¿Quiénes son los primeros que responden? Nosotros, es como decimos, toma de conciencia. Estoy viendo este programa, todo lo demás, dejo de hacer estas cosas. Pero los grandes gestores del problema siguen en la misma. Es que buen dato el que daba Michael, porque el consumo humano de agua representa el 2% del total. El otro 98% se reparte en la industria. Sí, hay industrias que consumen más agua que otras. Y yo siempre digo lo mismo, uno como consumidor podría empezar a privilegiar ciertas empresas o ciertos productos que tienen un proceso más sustentable dentro de su cadena. Y eso no significa muchas veces elegir el producto súper orgánico, el súper caro, el no. Claro. Hay industrias que gastan más. Todas las industrias gastan agua. Nosotros por el hecho de respirar como seres humanos contaminamos. Necesitamos agua, necesitamos un montón de cosas para poder vivir. Por lo tanto, llegar a ser súper extremos, en ser súper cuidadosos con el medio ambiente también es una tarea complicada, porque uno nunca va a poder llegar como a una emisión cero como ser humano, ¿cierto? Pero sí privilegiar industrias que tengan un menor impacto medioambiental. Solo un paréntesis, Monty, que por desgracia, es que sé que yo no puedo estar más de acuerdo contigo, pero nosotros sabemos bien de que empresas veganas, ecológicas, amistosas con el medio ambiente, son las tapaderas que tienen otras industrias más contaminantes, que es para ganar puntos de imagen o lo que sea. Detrás de eso, muchas veces las más grandes son gente que no respeta nada de lo que estamos hablando. Yo ahí me perdí. ¿Cómo sería eso? Como que se utilizaría como pantalla para que la empresa grande diga, estamos haciendo como la cuota de bienestar, pero estamos contaminando igual. Muchas empresas que son las que ayudan a, de cierta manera, a reformular nuestra relación con el medio ambiente, son asimismo los dueños de los que más contaminan. O sea, tienen fichas puestas en todos lados y en realidad ni siquiera lo hacen para lavar su imagen, sino que dicen, oye, está de moda lo vegano, ponte otra empresa, como apostamos la ficha en todos los números de la ruleta. Pero hizo la misma. Entonces, cuando lo ayudamos a ellos, también lo estamos ayudando a que contaminen con su otra empresa, porque el dinero les llega por otra parte. A lo que voy es que estoy de acuerdo contigo, pero la pega que hay que hacer para ver, y esta hebra, ¿a dónde termina? Claro. Casi siempre termina mal. Por eso el camino más fácil es elegir el comercio local. Si al final eso es tan simple como comprar en la feria, no sé, comprar cosas a granel. Nosotros acá, por ejemplo, en Santiago tenemos una vega maravillosa y podemos ir y comprar cosas, ¿cierto? Pero finalmente, claro, para eso necesitas tiempo, necesitas planificarte, y el estilo de vida nuevamente nos lleva a esta rueda. Y transparencia también. Exacto. Volviendo al tema que hablábamos recién y que nos convoca el programa de hoy, el tema de aguas andinas, nos plantea otra problemática que hemos visto hace mucho rato, y ahora en año de elecciones presidenciales tenemos que empezar a ver qué se hace con la descentralización, porque la región metropolitana sigue concentrando toda la actividad. Entonces, ¿qué sucede con eso? Vemos las comunas llenas de edificios. Yo siempre lo he contado, mi comuna es una explosión de edificios. Nosotros tenemos problemas con la presión del agua, por ejemplo. Tú de repente te estás duchando y el calefón no alcanza a encender bien porque no tiene la presión, el agua sale fría, te sale un hilito de agua, y eso porque estamos rodeados de edificios, y eso tiene que ver porque Santiago es el lugar en donde está todo hoy en día, y eso no puede pasar. Ñuñoa está a punto de explotar. Ñuñoa también. La Reina lo pararon justo. Exacto, y son comunas, son comunas antiguas. La Reina, Ñuñoa, San Miguel, son comunas que tienen casas antiguas, que las cañerías quizás no dan. No es un sistema moderno que pueda resistir. Entonces yo creo que también hoy nosotros como ciudadanos, a través del voto, tenemos que empezar a privilegiar a aquellos candidatos, independiente de la postura política. No estoy hablando de color político, sino que en su programa de gobierno, en su idea, empiezan a privilegiar el cuidado del medio ambiente y lo que se viene para adelante. Es que hay un tema importante. Y ojalá lo hagan, ¿no? Pero si yo no quiero. ¿Sabéis qué? Yo insisto. Es que una buena promesa de campaña. Yo creo que por ahí va, ¿no? Es que eso es lo que pasa. ¿Sabéis qué? Ojalá en algún momento haya un mecanismo, así como uno puede demandar un producto que te dice que hace tal cosa y si no la hace, te devuelve la plata. Es que si alguien hace una promesa de campaña y no la cumple, no, devuélveme la plata, pero
lleguemos a un acuerdo de cómo esto va a pagar. Bueno, harto que compartir. El tema de hoy, la verdad es que esto sí, estamos todos insertos en él y es una problemática que ya no es para los próximos años, sino que es exactamente en pleno presente. Continuamos, pero antes, querido Michael, cuéntame, porfa. Bueno, esa es una noticia muy mala de la que estamos hablando acá en Chile, pero yo les tengo una buena, porque yo creo que esta es una de las noticias del año. Todos sabemos que llega HBO Max a Chile, pero lo mejor es que podrás acceder a todo su contenido gracias a VTR. Si tienen televisión digital VTR, podrán disfrutar la plataforma de streaming HBO Max, con el contenido Warner Bros., DC, HBO, Cartoon Network, Max Original y muchos más. Hay para todos los gustos, está buenísimo. Solamente, escúchame bien, deberán seleccionar su operador de cable e ingresar las credenciales de la sucursal virtual VTR y tendrán acceso directo a HBO Max. Ya lo sabes, si eres VTR ya tienes HBO Max. Muchas gracias a VTR que nos acompaña todas las ediciones de Así Somos mientras nosotros seguimos hablando de esto. Y ¿sabes qué? Te quiero recordar algo. Dentro de la franja, el candidato de Fordes tenía un segmento dedicado al tema de la sequía, de la mega sequía. Obviamente muy visual, caminaba por un lugar bien árido, hacía estas promesas de campaña que muchas veces no se cumplen. Y insisto, y creo que lo que decía Juan Andrés, tiene que haber alguien que les recuerde las cosas que prometieron. Es que yo creo que... No, que se las cobre. Acá hay dos cosas. Sí. Primero también, ¿qué importancia le damos nosotros como ciudadanos efectivamente al tema climático? Porque Monty decía algo muy cierto, más allá de la postura política, del político en sí, entender que esto es importante. Pero ¿cuántas personas entienden lo urgente y lo necesario que es hoy en día ver el tema climático? ¿Los niños quizás? Me van a perdonar y acá yo le voy a pegar de nuevo un raspacacho a la prensa. Entre ayer y hoy día he visto un montón de artículos. Te voy a leer uno sobre el embalse del Yeso. Sí. Oye, un montón de artículos. Mira, buenas noticias. En medio de la sequía que ya se extiende por 13 años, el embalse del Yeso, la principal reserva, está llena. Perfecto, imágenes preciosas. Eso es mentir, básicamente. Sí, como cuando dicen que estamos aumentando económicamente con todo lo que se perdió. Más que mentir, lo que están haciendo es engañar. ¿Por qué no cuentan efectivamente por qué el embalse del Yeso hoy día está lleno? Claro. ¿Qué tipo de agua es la que está llena? Me parece que eso es peligroso. Me parece que nosotros como medio de comunicación tenemos que hacer ese ejercicio justamente para que la ciudadanía llegue a un punto en que diga, ¿sabéis qué? Sí, más allá si es de izquierda o de derecha, me importa un montón que tenga esos cambios climáticos. Y otra cosa que me llama mucho la atención, Salfate, de un minuto a otro, y acá nadie ha hecho la investigación real de cuál es el negociado que hay detrás. ¿Se han dado cuenta que de un minuto a otro, cómprate un departamento sin pie? Cómprate un departamento, 2 departamentos, no te cobramos nada. El pie lo puedes pagar en no sé cuántos años, claro, básicamente. Lo puede pagar tu nieto. En blanco. Sí, un montón de facilidades para tener no uno, porque además te venden de 1, de 2, de 3 departamentos para después arrendar, que uno dice puede ser un súper buen negocio. Mucho de sobra, pero las facilidades algo esconden. Algo esconden con el negocio inmobiliario, que a mí me parece que es mucho más grave de lo que nadie se ha atrevido a decir hoy en día, sobre todo en Chile. A mí me da la impresión de que aquí están haciendo dos cosas. Una, por un lado, tratando de evitar una burbuja inmobiliaria y por en paralelo, que ya existe. Y por lo mismo, o sea, ojo, nosotros estamos hablando de que hay un problema de una densidad de población en la región metropolitana y, curiosamente, yo siempre me pregunto cómo llenan estos edificios, ¿de dónde sacan a esta gente? Yo no empiezo a pensar de afuera, del extranjero y todo lo demás. Mismo. Exacto, ya, ok. Pero siempre y de repente, y siguen haciendo más y los vuelven a llenar y siguen vendiendo departamentos. Entonces aquí hay dos cosas. O saben que la fiesta se les va a acabar y están tratando de hacer todo, pero sí tenemos que dejar en claro, hoy día nadie, a menos que seas ultramillonario, puedes pagar un departamento. Son ridículamente costosos y son 20 metros cuadrados. ¿Sabes lo que es peor? Que te dicen, por ejemplo, oiga, le ofrezco una inmobiliaria. Por su casa le ofrezco 100. Y decís, oye, 100. Ya. La vendí en 100 y sales a mirar el mercado y dices, ya, pues tengo 100, me puedo comprar una igual. No te alcanza. Se voy a comprar una que es un cuarto. No. Entonces, perdóname, ahí donde está el tema de la burbuja inmobiliaria. Yo espero que se acabe esto. Esto es decir, más, tiene que ver mucho con el tema del agua. Había un edificio, no recuerdo en qué comuna, creo que Estación Central, donde reclamaban los vecinos que estaban inundando el edificio por dentro. Y todo el sistema de cañerías quedó mal hecho, entonces estaba goteando todos los departamentos. Yo te hago una pregunta, ¿quién responde por esa agua perdida? ¿A quién se le demanda? Los vecinos que estaban hablando con la administración además no les respondía en ese momento. Exactamente, los vecinos pasan le rebotaban todos los correos electrónicos. La constructora ya salió y dice, estos departamentos no es mío, son de la gente que me los compró. Pero yo siento que hay algo, está bien, todos queremos tener acceso a la casa propia y me parece maravilloso tener facilidades, pero hay algo muy oscuro y muy trucho tras tanta facilidad para adquirir 2, 3, 4, 5 departamentos.
para el día de mañana. En el fondo estoy metiendo un montón de gente en un sector chiquitito donde antes vivían 10 y hoy día están viviendo 100. Mira, y no te da, po. Le estamos echando parafina al fuego. Mira, yo recordaba que cuando estaba en el colegio, básica incluso, estamos hablando años 80, un día llovió una semana completa, 5 días llovió. Que ni fue ni tanto tema en los diarios, así era como que llovía día y noche, no paraba de llover, 5 días aproximadamente, no estoy equivocado, y si me equivoco, fueron 4. Y ahora recordándolo me doy cuenta de que, ok, para algunos era una molestia, porque pucha, ojalá dejara de llover, pero no se inundaba. Y ahora llueve media hora, y aunque esa lluvia fuera copiosa y equivalera a 2 días, todo se inunda. O sea, lo que estamos hablando acá calza perfectamente con esa foto, que es, en algún momento, la lluvia no era un problema para nosotros, comenzó a sobrepoblarse esta ciudad, los edificios terminaron quitando el espacio a los sistemas de conducción del agua, ya sea de a las lluvia, áreas verdes. Absolutamente. Y hoy día, si llueve es un problema y si no llueve también, nosotros realmente estamos viviendo contrario al orden natural de las cosas y estamos pagando las consecuencias. Oye, revisemos unas declaraciones de Patricio González. Él es justamente un agroclimatólogo y académico de la Universidad de Talca, que se refiere a este término, fin del clima mediterráneo, que tanto nos ponía orgullosos a nosotros, lo enseñábamos en el colegio, lo enseñábamos. Y uno era como, bueno, tengo todo el mundo en un país. Dice, en 3 años más el costo para abordarlo va a ser 3 veces mayor que en la actualidad. Hay que entender que el clima mediterráneo, como lo conocíamos en la zona central de Chile, que era de 4 estaciones, con un invierno que iba de mayo a agosto, con lluvias torrenciales, con temporales que duraban una semana, con 4 o 5 metros de nieve, con primaveras de transición y veranos cálidos, ya no lo vamos a tener. No es que podemos llegar a perderlo, quiero que eso se entienda. Sí, ya lo perdimos. Ya nos farreamos ese clima exquisito que nos hacía sentir orgullosos. Ya no hay ni viento para los volantines en septiembre. Yo no sé por qué bajan la lo conversábamos un rato. En esta fecha los fonderos estaban por favor rezando que no existiera lluvia para el 18 de septiembre porque se le iba todo el negocio abajo. Y yo no sé si tendrá que ver, o sea, yo creo que sí. Pero el año pasado, cuando estábamos todos encerrados, Monty, cuando existió una cuarentena más o menos real, llovió como llovía antes. Sí. ¿Te acuerdas que existieron un par de días que uno decía, esta lluvia es de mi infancia? Esta lluvia es de cuando yo iba al colegio y mi mamá me decía, sabes que está lloviendo mucho, así que quédate en la casa y hacemos sopaipilla. Oye, perdón. Estaba lloviendo días corridos, entonces, ¿tenemos responsabilidad? Yo no creo que sea notable. Oye, perdón, tiene que ser cortito. Una conexión. O sea, yo no soy climatólogo ni ninguno de los que estamos acá, no, pero... ciudadano a pie. Es que, ¿sabéis que me trajiste a la memoria eso que me parece muy potente? Algo tiene que pasar, no sé a qué nivel, o sea, no me quiero poner esotérico, pero a nivel energético quizás. Pero capaz que sí. Pero si es que tú sacas de la ecuación al ser humano, tiende a arreglarse el clima incluso. Entonces, o sea, hay algo importante. La vida fluye sin nosotros. Sí, algo interrumpimos nosotros. Entonces acá la pregunta es otra, porque te podría decir, sin conocer los números, que el año pasado, durante el año en general, posiblemente tuvimos los índices de menos smog en el aire de los últimos 10 años. Hasta que salimos de la casa. Por eso te digo, el momento del encierro que justamente tiene que ver con fuertes lluvias. Entonces acá te hago una pregunta. El nivel de contaminación del aire que tiene Santiago, ¿en cuánto están las precipitaciones? Quizás no hay que ser ni tan esotérico. Quizás si dejamos de contaminar, llueve normalmente. Perdóname, ¿y cuánto de esa agua con una cantidad de smog alta sirve para uso humano? Yo el año pasado mientras llovía, o incluso este año que tuvimos algunos días de lluvia, yo me preguntaba, y te juro que decía, doy por hecho que el Estado chileno ya hizo algunas piscinas grandes en los faldos cordilleranos para poder salvar esta agua. Era inocente. Y obviamente no lo hace. Entonces ahí tú te preguntas, ¿qué tan difícil es ponerle un poco de plata? O sea, que los políticos y los parientes de ellos no se lleven toda la torta y dejen de repente un pedazo que lo podamos usar para invertir en innovación de este tema. Nosotros, en Chile, con el nivel de científicos que tenemos, deberíamos ser ejemplo para el resto de cómo se cuida el agua y cómo puedes conseguir agua incluso desde el aire. Y esa idea yo creo que está, nadie las hace nomás. Qué buen punto, porque acá en Chile tenemos gente muy capaz, gente muy capa, gente que incluso es referente en el mundo en materia
medioambiental, en construcción, científica, ¿cierto? en todo ámbito. En científica, pero finalmente acá pasa por un tema de voluntad política. Yéndose a los recuerdos, me acordaba en los años 90, no sé, ustedes, yo también creo que se acuerdan, cuando se desbordaba el río Mapocho. Sí, por supuesto. Sí. La mítica escena cuando cae el auto. ¿Cierto? Cuando habían unas lluvias tremendas. Sí. Y también otro recuerdo era que justo antes de empezar las fiestas patrias, ¿cierto? Ya empezando con el buen clima, uno salía a su patio y empezaban las flores, ¿cierto? Sí. A nacer, empezábamos a ver mariposas. Y no antes. Mariposas, abejas, caracoles, la alergia, los matapiojos, que son las libélulas. Ya no hay, nunca más. Todas esas cosas uno las veía. Yo hace 1000 años que no veo una mariposa, te juro. Un caracol en mi jardín yo no lo veo. Haber visto una mariposa solo por filtro de Instagram. Mucho tiempo. Entonces, mira, leía también otro dato que hay una medición, hay 9 criterios que se manejan. Polillas por el calor, ¿qué tal? Polillas, sí. Es así. El año pasado hubo muchas polillas. Sí. Hay 9 criterios que se manejan, 9 criterios que se manejan para poder detectar cuán vulnerable es un país frente al cambio climático. Ajá. Son 9. 9 puntos. 9 criterios. Okay. ¿Cuántos tiene Chile? ¿Cuántos? ¿8? 9. 7. 7, cacha. Sí, estamos en 7. Y eso tiene que ver con que el país, nuestro país, es tan rico en clima, es tan rico en biodiversidad, en flora, en fauna. Tenemos tantas cosas maravillosas en nuestro país que no las cuidamos. ¿Por qué? Porque tenemos industrias como los monocultivos, que se chupan todo el agua. Sí, que tenemos la minería, ¿cierto? Que contamina mucha agua. Muchísimo. Tenemos también las industrias a carbón, que aunque ahora hay un proyecto para poder frenar las termoeléctricas y la industria a carbón y cambiar la matriz energética de aquí a unos años más. Tenemos la explotación del mar, por ejemplo, toda la industria salmonera, que por mucho que digan que se hace de manera responsable, sabemos que de repente la fuga de salmones, por ejemplo, genera toda una depredación también en el entorno marino. Los antibióticos que consumen quedan en el fondo marino. Entonces lo tenemos todo, más encima somos un país, entre comillas, isla. Mira, tenemos una cordillera, tenemos mar, estamos rodeados por tanto recurso natural. Finalmente somos un país tremendamente vulnerable. Nunca se me va a olvidar, una vez, mira, hay lo puedo decir, bueno, no es secreto, pero hay una agencia que se llama Puerto, en donde están como los grandes empresarios intelectuales internacionales que, preocupados de Chile, toman decisiones. Estaba un señor israelita que me invitó, ingeniero, y que tiene muchas empresas que tienen que ver con el sistema ecológico en el extranjero, y gran parte de su vida lo vivió en Chile, así que estaba de visita y que era amiga de un conocido mío. Me invitaron, imagínate el pelagato yo metido así entre esta gente que está diciendo el país. Y fíjate que sale este tema y dicen, ok, ¿qué vamos a hacer para el futuro? Esto fue hace 1 año y medio, precisamente desde de la pandemia. Y dicen, ¿cómo salvamos Chile? Estas fueron las palabras, se los transmito, digamos, porque no era algo a puerta cerrada ni secretismo ni nada, pero hay gente muy importante que decide por nosotros. Y dicen, bueno, hagámoslo ya, con las 2 fuentes de energías más exquisitas que existen, que comienzan recién a explotarse y que Chile tiene la mayor cantidad. Y yo así como anotando sistema para la CISUMA más o menos. Cantidad. Energía solar e hidrógeno. ¿Y yo qué? Claro. Así yo no tenía idea. ¿No? Hidrógeno. Decía, va a tener la fuerte reserva. Perfecto. Eso va a ser la energía que vamos a mover todo aquí en adelante, que es más fácil transportar y vender. La solar es más local. Sí. Ya, entonces le dijeron, ya, pero tenemos un problema. El problema es siempre conclusión, raya para la suma. Chile no debiera tener problema energético en términos de ser amistoso con el medio ambiente. Podríamos generar energía para vender y ser un país millonario. Y no pasa porque los únicos que pueden hacer eso son, aquí va, las grandes familias que controlan este país y que no tienen el interés porque es un esfuerzo innecesario para ellos, porque ya tienen toda la plata, como están haciendo las cosas ahora, que quieren y necesitan, y hacer esto es una lata. A ver, sí, mira, y por lo tanto es muy difícil que ocurra. Pero es una cosa muy chica. Cuando se hizo el Costanera Center, el edificio grande ese, el choclo que hay en la mitad de Santiago, el falo, se le pedía incluso así como, ya te vamos a dejar construirlo, pero después unas cuadras más allá te podía hacer una placita verde para la gente y te ponen problemas y se molestan. Entonces, ese es el nivel, para que quede claro. Pero, a ver, estábamos hablando y anoté el término que dijo Lamont hace un rato de voluntad política y lo conecto con lo que tú decís, Salfate.
¿Qué voluntad política le vamos amigos, a pedir, por ejemplo, a un presidente que en toda esta época se hizo más rico de lo que era antes? ¿Qué necesidad, si hay algo que tú estás haciendo y para los tuyos, porque acá estamos hablando de un egoísmo y los seres humanos y en Chile estamos trabajando en base al egoísmo? Si a él le funciona lo que está haciendo y está siendo más rico que el año anterior, ¿para qué va a cambiar? Es que esa es lamentablemente la mentalidad, pero sabéis que hoy día yo estoy un poco más positivo que otros días. A ver. Porque creo que sí es importante el rol que tenemos nosotros. El día que nosotros, los ciudadanos a pie, como le quiera llamar, pongamos el tema del clima en la palestra en primer lugar y sea para nosotros efectivamente importante, van a saltar todos los políticos a querer acelerar las leyes. Así como fue con el 10%. El 10% de los políticos no lo hacían que la gente se va en su casa. No lo hacían para el bienestar nuestro. Lo hacían para subir en la encuesta. Obvio. Nosotros tenemos el poder que no encontré en 2 años. Hoy día me di cuenta, Salfate, que nuestro poder es poner justamente la ley de los glaciares en primer lugar. La ley del suelo en primer lugar. La ley de explotación del agua, el derecho al agua en primer lugar. Ese día, cuando los políticos vean que a nosotros nos importa y que eso va a significar un voto, van a apurar los proyectos. Maestro, el día que decidamos cuidar la vida... Y ahí les vamos a ganar a los multimillonarios. La vida nos va a cuidar a nosotros y no es un pase mágico. Cuando entendamos saber cómo vamos a vivir, no vamos a comprar cosas que necesitamos, vamos a ser generosos con el medio ambiente y nos vamos a dar cuenta que el estilo económico va a ser distinto y no vamos a necesitar tanto. Entonces, tiene razón, solamente si cuidamos eso, la vida nos va a devolver ese regalo. Y ahí los ricos van a quedar mirando para el lado. Oye, aprovechar nosotros mismos y la gente puede comentar con Chile Árido AS. ¿Ya? Ahí en las redes sociales, Chile Árido AS, van a tomar las apreciaciones también y qué está haciendo cada uno para salvar este mal momento. Te paso la pelota, Monty, pero sabéis que algo a decirlo porque tiene que ver con el agua también. Más o menos en nuestro país, o generalmente en el mundo, se vota el 30% de la comida. Yo creo que ahí ya tenéis que hacerte una pregunta. ¿Cómo es posible que el 30% de la comida quede en la basura? Eso. Es y eso está súper normalizado, sobre todo en las cadenas de comida rápida. Tenemos un amigo de la casa, Cristian Salazar, eres geólogo de la UDD, un grande, te mandó saludos, ¿cierto, Salfate? Pasemos a revisar lo que él habla justamente con respecto a este tema. A ver. ¿Qué situación tenemos hoy día? El Chile central que conocemos era mucho más húmedo. Hace 50 años, hace 100 años teníamos mucha más precipitación a las de hoy día. Nuestros embalses hoy día están al 29% de su capacidad, por lo cual es un gran desafío. Dentro del proceso natural, más la influencia del hombre, hemos afectado este proceso. Son preguntas que aún se tienen que resolver. Con hombre o sin hombre, el cambio climático es un hecho. La zona central va a una desertificación. En este momento me encuentro en el norte chico, en donde ya es un ambiente desértico, en donde antiguamente habían grandes bosques, grandes praderas y animales, donde vivieron diferentes nativos previo a la llegada de la colonización. Por lo cual, ¿cuál es el panorama que tenemos? Es este, lo que nos rodea a nuestra espalda. Eso va a involucrar cambio en el estilo de vida, cambio en la economía, cambio en la agricultura. Hoy día ya tenemos viñas en la región de los lagos, en la región de Aysén. ¿Quién lo iba a pensar? Antes las viñas llegaban hasta la región del Maule. Por lo cual, esto va a involucrar políticas públicas, cambio de dinámica de nuestros estilos de vida. No hay que olvidar de que otros países en pleno desierto pueden desarrollar sus vidas, por lo cual la ciencia, la tecnología y las políticas públicas a largo plazo son el factor clave para poder adaptarnos al cambio climático que es inminente. Desde el norte de Chile, y qué grande, qué certero, qué palabras más precisas como siempre, Cristian Salazar. Muchas gracias por eso. Él hablaba cambio en la economía y tú tocaste un punto importante porque el gran argumento de la industria para no generar cambios medioambientales es que hasta el día de hoy se entiende que lo económico no convive con lo medioambiental. Claro. En el fondo siempre se piensa que hacer cambios en, no sé, paneles solares, energías limpias, cosas de ese estilo van desmedro de la producción, lo que decías tú. Es como, ya, quieren que seamos más limpios, entonces despedimos a toda la gente. No, no se trata de eso. Claro. O sea, es muy tonto pensarlo de esa manera. De hecho, si la industria sigue utilizando de esa manera los recursos naturales, industria va a tener muy pocos años de vida. O sea, entonces hay que tomar en cuenta primero eso y lo otro, la institucionalidad. Y aquí quiero citar a una experta que se llama Ulrich Broschek, ella es de la Fundación Chile, que está encargada de ver todo lo que va a pasar con la crisis hídrica. Y ella justamente habla de una falta de institucionalidad. El Estado no está presente con un Ministerio del Medio Ambiente hoy en día. ¿Por qué no le interesa? Entonces hay cosas que uno dice, a ver, esto lo tiene que ver el MOP,
esto lo tiene que ver el Ministerio del Medio Ambiente, esto lo tiene que ver el Ministerio de Agricultura, hoy en día no existe un Ministerio de Cambio Climático, eso es lo que quise decir, o una rama que se desprenda de alguno de estos ministerios. Que se dedique a estudiar y a trabajar. Que se dedique a estudiar. Perdón, hoy día solo estamos cuidando el medio ambiente, pero no nos estamos haciendo cargo del problema, que es distinto. O sea, hay un rango de diferencia. No, bueno, ni siquiera. Estamos cuidando. Pero sí deberá hacer uno sobre el cambio climático. Date cuenta una cosa de lo que dijo Salazar. Habló de las viñas. Hay una viña que es muy grande en nuestro país que ya se está metiendo al rubro inmobiliario. Y tengo la sensación, no tengo la sensación que quiere hacer otro edificio a las dunas de Concón. Debe estar entendiendo que en el mediano y corto plazo van a haber lugares donde, como lo dijo él, se van a instalar viñas donde antes no se pensaba que se podía instalar. Claro. Y el que sea dueño de ese terreno va a ser el dueño de ese producto. Claro. Entonces, me parece que acá hay información que tienen grupos poderosos de poder y que no están al servicio de nosotros. ¿A qué quiero llegar con esto? Tengo la sensación que en los últimos 2 años todos los ciudadanos de este país aprendimos más de política. Sí. Y aprendimos a votar y aprendimos a ver por quién votábamos. La importancia aprendimos a estudiar además a las personas. Me parece que es muy importante que nosotros, así como tenemos cultura sísmica, tengamos una cultura en Chile respecto al cambio climático. De los ciudadanos a pie me refiero. Me refiero a que todos entendamos muy bien cómo se puede frenar esto y quiénes son los que no están ayudando a que se frene. Porque la única manera que se logren cambios es que estemos todos de acuerdo, principalmente los ciudadanos, que entendimos en los últimos 2 años que cuando hacemos presión sí ganamos. Y me parece que va por ahí. Mientras esto no me refiero a que cuida el agua en tu casa. O sea, sé cuidadoso tú, no. Porque yo si estoy en mi casa, y esto es como el enrabiamiento el 18 de octubre, yo estoy en mi casa, hago todo el ahorro posible de agua para que después venga una empresa gigante o la misma minera que está en camino a Farellones y ensucien con el rebalse toda el agua que hay, y yo digo, lo que acabo de hacer no va a ayudar en nada porque ellos se están llevando la torta. Me parece que necesitamos cambiar esas cosas, y para eso todos nosotros, toda la ciudadanía tiene que entender muy bien el tema del cambio climático y el tema de la necesidad de la crisis hídrica. Si queremos ponerle el cascabel al gato, podemos decir que los medios de comunicación, en sus favores particulares y conociendo un poco los dueños que tienen metido sus huevos en distintas canastas, que son comunicadores de la solución pero gestores del problema al mismo tiempo, es que esto no se ha hablado. O sea, nosotros lo hemos hecho de una forma persistente porque da la casualidad que aquí se reúnen personas que sí el tema les interesa en lo particular, pero a mí me da la impresión de que la gente, en su gran multitud de los chilenos, no considera este tema todavía como parte de su agenda personal ni con la importancia que es, porque a través de cómo se informa a diario, nadie habla de esto. Y es terrible porque esto nos va a terminar asesinando, o sea, fuertemente. O sea, ya no se está. Hay gente que sí, y no se, hay un problema, no se comunica. ¿Sabéis qué, Salfate? Y yo con esto, ojalá me renueven el contrato para el otro año, porque vamos a cerrar las puertas de todos los canales. Nosotros estamos en un país donde los canales básicamente obedecen a poderes económicos y a poderes políticos. Sin lugar a dudas. El único canal que uno podría decir hay independencia es la red, porque no pertenecemos a un dueño que es extranjero. Es el único. A un dueño mexicano, ¿cierto? Un conglomerado. O sea, nosotros tenemos cierta libertad para hablar. Y con invitación a ser libre pensador. Hacer una reflexión libre pensadora con respeto. Y el otro canal que uno podría poner en esa lógica es Televisión también, ¿ya? Pero también obedecen a ciertas estructuras de poder. La prensa son grandes conglomerados económicos que terminan finalmente pagando distintos favores. Entonces, no les conviene, no les sirve poner este tipo de problemas, porque probablemente tras ese anuncio, tú en la otra página ves un gran afiche, no sé, de la super inmobiliaria, y porque el dueño tiene que ver con otro poder de acá, al final están todos, no sé si decir comprados es la palabra, pero están todos entre negociados y tratando de salvar en el mismo barro. Y tratando de salvar de alguna forma su pega, que es súper válido. Lo que hay que hacer es imponer esto desde los medios de comunicación, que es una labor que la podemos hacer nosotros y que los colegas la pueden hacer también, pero hay otro punto para entender y para tomarlo justamente como una prioridad: la educación en el colegio. En el colegio se tiene que hablar de esto. Se ha hecho esa el Ministerio de Educación tendría que efectivamente ponerlo
parte del plan de estudios. Hablemoslo ya, no sé cómo se llama ahora, ciencias naturales, biología, no estoy muy desadaptado, no sé cómo se llama el ramo hoy día. En nuestra época, ciencias naturales. Ciencias naturales en nuestra época, sí. En esa época hay quinta humanidades. Quinta humanidad, comprensión del medio en la época de nuestra gente. Más bonito. Pero eso es importante, y ahí tiene que existir, a eso voy, y ahí es cuando digo ya vamos bien, pero vamos mal, ahí tiene que haber una voluntad política de meterlo en el plan de estudio, así como sacamos filosofía, así como estamos sacando educación física, así como sacamos las historias, hay que meter esto. A mí me da la impresión que los niños tienen más conciencia hoy en día y como que alguien se lo explicó, no sé si los dibujos animados Va por ahí. o en el colegio. Los dibujos de YouTube. O YouTube, pero realmente les interesa, o sea, se enojan mucho si ven que alguien bota una basura, así como que no pueden creer, es una indignación de parte de los niños. Pero tú tocaste un punto. O sea, así y todo, este país en algún momento alguien, a puerta cerrada, porque perdóname, eso ni siquiera sospechoso, muy bien te dijeron, ¿sabes qué? Sácate filosofía. ¿Por qué? No, porque, o sea, van a empezar a pensar por sí mismos. Van a entender. O sea, y eso... Imagínate lo grave de una sociedad que piensa. que piensa este tipo de problemas. ¿Cómo vio el ataque a la sociedad? Ok, o historia. Espérate, escucha, perdón que me ponga semi de pie. ¿Cómo te pueden quitar historia? Sí, Brigio. O sea, precisamente la historia es la repercusión del entendimiento para que algo que tú no quieras que se vuelva a repetir vuelva a suceder de cierta manera. Es entender el mapa de la estructura de poder, digamos, y el oleaje humano. Claro. Cuando han quitado eso, hoy día que sí parece estar funcionando las concepciones ecológicas para los niños, créeme que pronto, lo digo acá y al tiro, lo van a parar. Y le van a empezar a sacar esa información a los niños porque se ven un poco pillados por esta zona. Es que la educación es todo, es la base, las nuevas generaciones, que son las que van a hacerse cargo de este país en 10 o 20 años más, tienen que tener claro esos conceptos. Y yo creo que de alguna manera los niños ya lo tienen súper incorporado. Yo tengo 2 sobrinos, no tengo hijos, pero tengo 2 sobrinos de 8 años y son súper conscientes de lo que significa cuidar el medio ambiente, el agua, y son pequeñas acciones que finalmente lo que van a hacer en un futuro es acortar estas brechas de desigualdad. Tú bien lo mencionaste, acá en Chile hay gente que no tiene agua para vivir el día a día, ni para beber, ni para saneamiento, ni para sus animales. Es que es inhumano. Mira, vayamos al acuerdo de Escazú. Un acuerdo que hace unos años preparó Chile. Se sentó en la mesa que impulsó el proyecto junto a Costa Rica. Se sentaron a negociar, a redactar el acuerdo, estaban todos conformes, estaban todos en el mismo lineamiento. Recordemos que este acuerdo de Escazú establece protocolos para proteger el medio ambiente y también para avanzar en temas de sustentabilidad y sostenibilidad. Lo ocupó como pretexto para poder tener la COP25 en el 2019, que por otros motivos de contexto que ya sabemos lo que pasó. A hacer España en 2019. Es el acuerdo de derechos humanos y protección medioambiental porque van de la mano, acá va de la mano. El agua es un derecho básico universal, es un derecho humano. Por lo tanto, es un acuerdo muy importante, el más importante de los últimos 20 años. Finalmente, Chile, que se sentó en esa mesa, que copresidió esa mesa, no firmó el acuerdo. Sí. El año pasado tenía hasta septiembre para poder ratificar su participación y no lo hizo. ¿Y saben qué dijo, por ejemplo, el ministro Alamán, ministro de Relaciones Exteriores en ese entonces? Que suscribir el acuerdo era un poco inconveniente para Chile. Por supuesto. ¿Inconveniente para Chile o para unos pocos en Chile? No, porque ellos ven inconveniente para Chile que Chile deje de producir paltas. Sin embargo, a nosotros, o a los que nos interesa cuidar el agua, o a la gente de Petorca, eso no le importa carajo. Oye, entonces, ¿cachai? Acá se está protegiendo, es como... Nosotros en Chile el agua se usa, pero se usa con fines económicos. Pero claro. Las personas no tienen agua, bueno, problema de ellos. Que tiene derechos de agua, de hecho, ¿cierto? De uso de agua por sobre otras personas. O sea, ahí tenemos ciudadanos más importantes que otros. Parientes. Y dejar gente sin tomar agua. En esa misma mesa que estuve, qué bueno que lo mencionaron, esta gente, los que tienen el control económico en Chile, piensan que ellos son Chile. Y todos los demás que, pucha, bueno, que lata, pero esta gente como nosotros, viven gracias a ellos. Entonces, las decisiones las toman ellos y lo que ellos decían, digamos, es bien para el país, para un país que viven unas 1000 personas nomás. ¿Cachai lo grave de que existan personas, y no hace un año, hace 2,
de siempre, que no tengan acceso a lavarse las manos cuando necesitan en pandemia, que no tengan acceso a la ducha, que no tengan acceso a tirar la cadena, que no tengan acceso a esto, a un vaso de agua. ¿Cuántos gobiernos han pasado? Y acá no me van a venir con el cuento de derecha e izquierda. Han pasado de todos los lados los gobiernos y ninguno ha hecho nada, porque no les interesa, porque al final tenemos puros políticos en sectores de poder que tienen una buena información acompañando una mala información. O sea, tú dices, no hay buena información. Claro, pero es muy típico el periodismo nacional. Es como decir, oye, hay crisis hídrica, está llamando la empresa de agua andina a Chile que tengamos cuidado con el agua. Pero en el embalse y eso está todo súper bien. Y me parece que ese es un juego macabro. Porque, a ver, convengamos que la gente en general opina que todas las noticias son malas. Perfecto. Pero tú no puedes tratar de generar esa pildorita como que te va a generar como, pero no estamos tan mal cuando no es así. Porque es una mentira, porque tampoco desarrollan por qué está así de lleno. A ver, ¿cuántos artículos vieron entre ayer y hoy día? No, la última semana, que dijeran Chile está entre los 18 países del mundo con mayor crisis hídrica. Ninguno. Cero. ¿Cuántos titulares? No, nada. Yo no vi ninguno. Vi uno de Irak, incluso había uno de Irak, de la crisis hídrica de Irak. Ese sería un buen titular, pero también yo me pregunto, porque sería un titular real, ¿cuántos clics tendría ese titular? Y ahí vuelvo a lo que hablábamos hace un rato, Salfate, que efectivamente nosotros tenemos que, como ciudadanos, presionar, como pueblo, como ciudadano a pie, como le gusta decir, presionar para que estos sean temas de primera línea y para demostrar que nos interesa, porque es nuestro presente, ya no es nuestro futuro, es nuestro presente. Es nuestro presente. Mira, tú acabas de plantear algo que me parece muy interesante. ¿En cuántos, digamos, artículos, digamos, con la importancia que esto merita, han aparecido en los últimos días? Ninguno. Y no es casual. Estamos en meses de elección y ahí hay algunos que se están jugando particularmente por el tema del agua y otros que no. ¿Saben qué? Incluso creo yo creo que tú diste el punto nuclear el día de hoy, Michael, que es que si nosotros empezamos a vivir como chilenos, o sea, lo económico, lo religioso, lo político, lo que se te ocurra, todas las áreas, en vista de una ecología mejor, todo lo demás comienza a ordenarse y se empieza a arreglar, a propósito de lo que casi este ejercicio medio místico que hicimos, que es cuando estuvimos en cuarentena, e incluso el invierno se parecía al invierno de todos los años anteriores. Entonces, hay que tener ojo con quién vamos a votar. Sí. Y aquí yo hago un llamado muy personal. Si es que alguien hoy día en su promesa de campaña dice que se va a poner los pantalones y va a golpear la mesa con esto, y votamos por él, por esa razón, y no lo hace, o sea, no quiero llamar a quemar nada, digamos, pero hagámoselo saber, por favor, de que él prometió algo y él no. Ahí empiezan las excusas de es que no me aprobaron el proyecto. No, es que hay mucha traba, pero yo me acuerdo de... Entonces, ¿sabéis qué? Yo me acuerdo de los en las primarias de Frente Amplio y del oficialismo, todos los programas, por lo menos de los candidatos, tocaban el tema del cambio climático, pero lo tocaban súper por encima. Como para cumplir. Yo como que sí, y Boric bien, bonita la imagen en el árbol, pero sentí que los programas, muy personalmente, en cuanto a políticas climáticas, era justamente para decir, acá la tengo. Perdóname. Por ahí Boric era el que tenía un poco más avanzado. Pero me importan más las pymes que... De hecho, fue parte de la franja apruebo-rechazo. La franja de apruebo tomó el tema del agua, obviamente con un eslogan político, nunca tratando de ahondar, valga la redundancia, en el tema. Bueno, Sichel, que es el más de los empresarios, también hablaba del tema del agua. Lo que pasa es que el tema del derecho al agua es importante. Es como que nosotros este es un bien que nos lo arriendan o nos lo prestan. Bueno, de hecho ya cotiza en la bolsa. Entonces, exacto, ¿te acuerdas? Qué buen punto, Monte, ¿sabes que se me había olvidado? ¿Y por qué? Porque es un bien escaso. Los derechos de agua cotizan en la bolsa porque es un bien escaso. Porque es un bien escaso. Incluso que en ese minuto, esa noticia fue el año pasado, ¿no? Lo comentamos todos en el grupo WhatsApp que tenemos de No, yo no estaba. ¿Tú no estabas? Sí, pues estábamos todos. Probablemente está de vacaciones. Todos comentamos esta noticia porque es el inicio del fin. Esto es como cuando tú escuchas que en China te venden un Sprite, una lata Sprite con aire puro, por el nivel de contaminación que hay en el aire allá, para que tú puedas tener en el fondo un disparo de aire natural. Y tú dices, pero ¿cómo van a envasar y vender el aire? Es algo que a los ojos de cualquiera suena ridículo. Lo van a hacer con el agua. Porque durante mucho tiempo, y acá vuelvo atrás, en la época escolar, la frase era, y de muchos que son anti-cambio climático o anti cualquier cosa, dicen, el agua es un recurso renovable. Claro, es renovable cuando están las condiciones para que pueda renovarse, y es renovable cuando el número de personas que lo van a consumir
llega al número específico de metros centímetros de agua. Y es renovable en otras partes. Eso es lo que la gente que dice eso es ridículo. Es como, oye, en Chile se está desertificando. Sí, pero en Holanda, mira cómo están, con el agua hasta el cuello. ¿A mí qué me importa? O sea, me alegro por ello, pero nosotros hemos sido los responsables de que falte el agua en Chile. Entonces, me refiero, no me sirve que me digan así, ya, pero, amigo mío, en Bielorrusia tienen más agua que nunca hace 50 años. Ya, pero ¿qué hago yo? Y lo que decíamos un rato, no con que lluevan 5 días, ¿cierto? Todo lo que no llovió en el año, porque al final eso es más desastroso, no se recupera y trae más problemas. Llévalo el tema. Este año, durante la lluvia que existió, cayó mucha nieve y se abrieron los centros de esquí. ¿Ya? De veras, en esta época Chillán ya... Sí, pero tú mirás... Pero ahora no hay nieve. No, porque yo te diría que eso duró 2 semanas. 2 semanas se perdió toda la nieve, se derritió. Y nunca fue tanta. Entonces, claro, y el problema de este tipo de cosas es que ni siquiera... Tomando en cuenta que la posibilidad de ir a esquiar es un deporte de élite, es caro, no todos tienen la posibilidad de hacer una cosa así, y si es que te gusta además. Las soluciones para ese tipo de gente que me tocó escucharlo era como, no, pero ponemos nieve artificial. Si no hay nieve, ponemos la artificial. Y no, po. No. No, vas a seguir erosionando, vas a seguir... Cállate, en pos de poder abrir la temporada, vas a seguir erosionando, destruyendo ese lugar donde posiblemente en el tiempo, gracias a lo que está haciendo, no se va a poder, ¿cómo se dice? Guardar, no guardar la palabra. Sí, pero no... Almacenar nieve o almacenar agua. No hay evaporación, no... ¿Cachai, no? Entonces, me parece que acá tiene que haber un cambio... Porque importa el ticket inmediato, no importa en 10 años más. Acá necesitamos un cambio, y esto es muy doloroso de decir, necesitamos un cambio cultural. Y los cambios culturales mínimo toman una década. Y me parece que eso es... Es mucho tiempo. Sí, ¿sabes qué? Esas son las cosas que te dan depresión a la hora que te quería acostar a dormir, ¿cachai? Oye, ¿vieron una foto que anda dando vuelta en distintos medios de prensa en donde se muestra la cordillera de los Andes, una toma desde arriba en un comparativo? No, en una imagen como aérea. Eso. Un comparativo de la nieve que hubo en 2020 a la que hay ahora en 2021 y es dramática la diferencia. Entonces, si nosotros consideramos que el planeta Tierra tiene un 1% de agua dulce y con la importancia de los glaciares que han sido tan deteriorados por la minería, por ejemplo, y creo que entremos también en ese tema. Ahí es donde tenemos oro, ¿eh? Porque mira, el 70% de nuestra población en Chile se abastece de agua que viene de origen cordillerano, en los sectores donde se albergan justamente los glaciares. Y aquí hay un tema importante que yo ayer di con un dato que de verdad quedé como impactada en cómo acá se echa la ley, echa la trampa. Porque la Dirección General de Agua posee un inventario nacional de glaciares, ¿ya? Entonces, la Dirección General de Agua que pertenece al Ministerio de Obras Públicas, ya me ¿cierto? estando mío, Dice ya, en este sector tenemos tantos glaciares, bla, bla, bla. Cuando una empresa, un privado o quien sea que quiera comprar un pedazo de tierra en donde hay un glaciar que no está inventariado, ellos no tienen por qué, por ejemplo, ni siquiera por qué informar que eso existe, no tienen por qué hacer un estudio de impacto medioambiental, porque técnicamente ese glaciar, como no está dentro del registro oficial, no existe. Por lo tanto, tú te puedes apropiar de él, Por Dios. tú puedes hacer lo que quieras, porque nadie te tiene por qué exigir, porque al final es como, usted compró este pedazo de tierra, bueno, todo lo que quepa dentro de este pedazo, lo que exista, es suyo. Ya, eso no lo hicieron de tonto, eso lo hicieron precisamente para que se genere... Eso no puede ser, y sabéis que leía lo siguiente también, que hay muchos glaciares que no están inventariados, y por lo mismo... A propósito, supongo. Se puede hacer uso y abuso y deteriorarlos de manera indiscriminada, La minería porque no le tienen que responder a nadie. ¿Sabes que Mauricio Purto, que era uno de los que subió el Everest en el año 92, de la otra expedición, Claro. ha hecho este reclamo a la municipalidad de Lo Barnechea, a grito pelado en sus redes sociales, respecto a que el glaciar que se encuentra ahí ya lo destruyeron? ¿Y quién permite que se queden con el agua que está ahí, que destruyen el glaciar y que puedan hacer este negocio a vista y paciencia de todos y que nadie diga nada? Y ahí es cuando yo, y esto me la juego y lo digo así sin asco, ahí es cuando yo le invito a seguir la plata. ¿Cuánta plata ha recibido el municipio de Lo Barnechea durante los últimos 4 años? Esas donaciones que tanto de repente aparecen y que a los alcaldes tanto les gustan para tomarse una fotografía y cortar el listón. Claro. Entonces, por favor, cuando estemos frente a este tipo de cosas, pongamos las cosas en serio. Estas son las cosas que a mí por lo menos me empiezan a molestar. Ya me molesta que en este país, y no tengo tolerancia para seguir con un velo en los ojos y no ser capaz de ver cómo cada uno está tratando de hacer su negocio sin importarle que esté al lado. Claro. Y me parece que si no cambiamos esto ahora ya, mañana,
La vuelta atrás es inevitable, o sea, porque ¿sabéis lo que pasa? Incluso el proceso constituyente que es parte de esto. Incluso cuando tú escuchas a países con Francia y dices, oye, vamos a parar las emisiones de carbono, sí. Al 2050. Compadre, faltan 30 años. Sí. Claro, ir bajando la población. No me digáis acá, oye, vamos a cuidar los glaciares. Sí, al 2100. No, esto tiene que ser mañana. Entonces, cuando tú ves que tenemos tantos políticos, tan pocos científicos, te digo, hagamos mejor la conversión al revés. Menos política y más ciencia. Claro. Que es lo que necesitamos en este momento. ¿Sabéis para qué? Para salvarnos el pellejo entre nosotros. A mí no me importa a partir de -1, a como estamos acostumbrados, con tal de que salvemos la situación. Pero no lo vamos a poder hacer si es que los que pueden hacerlo no quieren mover un solo dedo. Así que, o sea, insisto, no depende de nosotros, depende a partir de nuestro voto y finalmente de exigir por quienes votamos. Hasta ahí llegamos. Y lo demás ya tendría que ser, digamos, irse en contra, como lo estamos haciendo, el derechamiento y todo lo demás. Ahora, y ya que Lama, sí, no, muy breve, ya que Lama toca el tema de la Convención Constituyente, revisar cuando exista el plebiscito de salida, revisar efectivamente que esto esté, o sea, esto tiene que ser prioridad. Yo te apruebo por el tema del agua. Bueno, principalmente, ese fue mi gran móvil. Pero nosotros tenemos un gran trabajo de que tenemos que leer la nueva Constitución para votar en el plebiscito de salida. Y ese es un punto que tiene que ir sí o sí. Más allá de cuántos han demorado, yo sé que de repente se presta para la talla y qué sé yo. Ya, un mes más, un mes menos, que hagan bien la pega. Sí. Y que la hagan justamente con ese tema. El punto del agua es muy, muy importante. Hay una esperanza en ese lado. O sea, Lama lo tiró hace un rato. Pero ojo en la última. Pero es la última. Ahora. Y ya estamos tarde. Si no... Lama tiraba muy breve un dato al azar delante. Decía cómo se estaban robando la arena. Sí. Ese es un dato tremendo, cómo se roban arena. Sí. ¿Y la arena para qué se la roban? Para la industria justamente inmobiliaria. Para construir, pues les dais para cemento. Necesitáis la arena la misma cantidad que cemento. Y queda... Eso, el contrabando de arena, que uno se puede reír y decir, ya bueno, si tenéis las playas... No, pero mira las playas cómo han bajado. Las playas están desapareciendo. Sí. Hay una proyección que en el norte van a desaparecer en algún minuto, justamente. Eso es grave. Ahí es donde uno dice, la industria inmobiliaria se está metiendo con todo, es peligroso y eso tendría que estar en la nueva Constitución. La inmobiliaria, la minería, por eso el proceso constituyente es tan importante. Y acá queremos compartirles un dato, que esto está respaldado por nuestro equipo de periodistas que hace este maravilloso programa, siempre con un proceso tan riguroso en la investigación. Codelco, que es la empresa estatal más importante de Chile, ha causado la mayor intervención en glaciares rocosos a nivel mundial. Se calcula que entre el año 90 y el 2005 se destruyeron 2,1 kilómetros de hielo. ¿Cuánto es agua? Una pérdida entre 15 y 25 millones de metros cúbicos de reserva de agua dulce en la cuenca de Aconcagua. Se hizo un comparativo y para que nos hagamos una idea, eso equivale al consumo de la comuna de La Granja durante el 2018. O sea, todo lo que consumió la comuna de La Granja en el 2018 fue lo que se destruyó finalmente, que fueron millones de... Dijiste Aconcagua, que también va a estar en crisis hídrica. La cuenca. Sí, o sea, están en catástrofe hídrica y destruyeron, se dieron el lujo de destruir de un glaciar y perdiendo toda esa cantidad de agua. Perdóname. El día que yo vea a alguien tomarse un vaso de billetes al seco, le voy a encontrar razón. Yo no sé si es peor que están asegurando por otro lado. Mira, como lo dijo nuestra productora, la Connie Moore, la pueden seguir en Instagram, @ConnieMoore, ya no es momento de cuidarnos, es momento de adaptarnos. Y el problema es cómo nos estamos adaptando y cómo estamos generando efectivamente, a la Connie le salía más bonita la frase, cómo estamos generando que el entorno de nosotros no se destruya. Hoy día no hay una preocupación. Y eso es grave. Efectivamente, los niños, me quedé pensando en lo que decía la Monty, los niños tienen una conciencia, pues una conciencia que pareciera ser un poquito como por osmosis, no sé, como que no se las enseñan en los colegios, o les enseñan que hay que usar menos plástico, pero les explican por qué la importancia de usar el menos plástico, les explican por qué la importancia de cuidar, por ejemplo, las abejas. Oye, el tema de las abejas, eso es gravísimo. Pues ya no hay más insectos. ¿Cómo están desapareciendo los insectos, las mariposas, todo lo que decía Monty? Todo eso les enseñan. El florecimiento de los árboles está vuelto loco. Ahora hay árboles florecidos a un mes de lo que debiera. La próxima vez que vuelva a hacer frío, que es esta noche, ahora,
van a, digamos, a perder, digamos, toda una flora, se van a quemar. Claro. Entonces, los animales psicológicamente a un nivel cerebral, ¿cómo les debe afectar? Absolutamente, hay problemas en las migraciones precisamente por el cambio climático. El sistema intuitivo de geolocalización que tienen está como el de los elefantes, por ejemplo, ¿cierto? En China, que es un ejemplo tácito, o sea, digamos, empírico ahí. Los osos para invernar, por absolutamente, sí, pero los seres humanos también. Eso se llaman los seres humanos los circuitos circadianos, que son de cómo tú... Imagínate, tu cuerpo es una máquina que traduce lo que el planeta Tierra está haciendo en los ciclos de día, noche, invierno, primavera, y cuando no le da lo que corresponde, comienza a deprimirse. Es como que no entiende nada y comienzan todas las crisis mentales. Me imagino. Estamos viendo en eso. O sea, ahí tú te das cuenta de lo importante que tiene que ser la regulación de todo este tipo de cosas. A mí lo que más me asusta, más allá de la pérdida... Ya estamos de regreso junto a ustedes, vamos a seguir hablando sobre la crisis hídrica que afecta a nuestro país. Pero antes, atención a este consejo, ¿quieres darle un toque a tu cocina, ese toque que te faltaba? Bueno, renuévate con las ollas y sartenes de Westinghouse de la línea mármol. Encuéntralas, por supuesto, que a un precio muy especial en nuestra tienda .lared.cl, maravillosa como siempre nuestra tienda. Y yo vuelvo con ustedes, chicos, porque hay otro tema súper relevante que tiene que ver con los humedales. Sabemos que más de la mitad de los humedales en el mundo han ido desapareciendo, han sido intervenidos por la mano del hombre, pero acá en Chile se está planteando la construcción de humedales como una forma de poder tratar aguas residuales grises, Alfate. O sea, espérate, esto, aquí es cuando hay una solución concreta. ¿Ya? Ocupamos la ciencia para hacer lo que la naturaleza hoy día no nos está brindando por... Obviamente que nosotros hemos ocupado esos espacios, la hemos depredado, como son humedales artificiales, por colocarle ese título. Claro. Acá la Universidad Austral pone una propuesta arriba en la mesa. Le dice, esto es posible. ¿Es caro? Sí, es caro, pero... ¿qué te importa? O sea, con esto tiene agua y si no tiene agua te mueres, digamos. O sea, yo creo que aquí La Plata comienza a pasar, digamos, como tema a un segundo nivel. Hablamos de vida. Estamos hablando de que, o sea, nadie quiere ser, como decía un dicho, el hueón más rico del cementerio. ¿A quién le importa? Si estáis muertos y tienes millones. Claro, exactamente. Le decía un amigo, digamos, que tenía plata, que en algún momento, que tenía muchas empresas él, y un día comenzó a volcarse a su familia porque dijo, ¿sabéis qué? Están creciendo mis hijas, tengo todo para hacer con ella, compartir, digamos, mis intereses, mis deportes, viajar con ella, porque tengo mucha plata, y no lo estoy haciendo porque solamente estoy trabajando. Dijo, he decidido no ser el hueón más rico del cementerio. Me estoy muriendo más rápido que nunca y solamente tengo plata y no he visto a nadie en mi familia. Entonces, aquí la plata pasa a último lugar. O sea, hay solución. Y aquí, ¿qué aparece? Hay una propuesta arriba de la mesa. Y aquí, insisto, el problema. El municipio no va a agarrar su plata para hacer eso. Le dice, chuta, que se nos va a ir todo y ahí tenemos que robar un poquito. Como son los municipios. Como son los municipios. Pero no para nosotros, básicamente. Pero no para nosotros, exactamente. Está el país que dice, chuta, es que los IFE y todo, se ve que en realidad tenemos otras prioridades, estamos viendo. Y además, no hay nadie que se esté muriendo de ese todavía. Así piensa. Y quienes los pueden hacer, y vuelvo al punto original, son las grandes familias que lo que más les sobra es plata. Ahora, como decía un dicho por ahí, es gente tan pobre que lo único que tiene es plata nomás. Exactamente. Bueno, ellos pueden hacerlo. Y los que pueden hacerlo no lo van a hacer. Mira, es que esa es mi conclusión. A menos que haya un golpe de timón en un nuevo gobierno, apañado por una nueva constitución, que digan, esto se tiene que hacer y nadie te está preguntando si quieres o cuánto te cuesta. Hay que hacerlo y se acabó. Nos salvamos. Si es que dependemos de alguien, que son los que en estos momentos podrían hacerlo, estamos fregadísimos. Entonces la única esperanza y confianza que queda es nueva constitución y un gobierno acorde. ¿Y sabes qué? Y más allá, muy corto, más allá han impuesto a los ricos, que está bien, o a los súper ricos, ya no tengo tanta confusión con lo que quieren hacer. Me parece que deberían obligar a las grandes corporaciones económicas a que tengan programas de innovación. Debería ser como parte de su retribución, por decirlo así, a la sociedad. O sea, te obligo a ti, Polman, a que tengas una división de innovación e inviertas en tecnología para ayudar al medio ambiente. Me parecería que sería por lo menos algo bueno, aunque sea obligatorio. Oye, en la cárcel cuando le hacen hacer estos servicios sociales, que le dijeran, ganaste tantas cosas contra el medio ambiente, ahora tu paga es devolverle esto al medio ambiente, por ejemplo.
Puede ser una alternativa, pero claramente por algo no se les ocurre, no les conviene. Qué fuerte cuando tú decís, efectivamente, no ha muerto nadie todavía en Chile. Uno dice, tenemos que esperar que esto sea la nueva pandemia, una nueva epidemia, que empiece a fallecer gente efectivamente porque no tiene agua. Eso es súper fuerte. Pero justamente iba a lo otro. Hay gente que hoy día no tiene agua. Hay gente que hoy día depende de camiones aljibes para que le lleven agua. ¿Qué es necesario? Que eso pase en Santiago, que eso pase en la región metropolitana, y ese día nos vamos a preocupar efectivamente. Porque hoy día no hay gente que está falleciendo así directamente, pero hay gente que está enfermándose con infecciones porque no se puede lavar las manos cuantas veces quiere, no puede ir al baño las veces que quiere porque tiene que ir acumulando, perdónenme, la caca porque no puede tirar la cadena. Me parece que eso es gravísimo. ¿Y qué quiere decir? No, que hasta ese empresario, hasta que no abra la llave de su casa y vea que no le sale agua, no se va a mover. No se va a mover. Y ese empresario está acá en Santiago. Mega sequía que es irreversible. De esa forma estamos ya terminando esta reunión. No es tan positiva, pero bueno, tenemos que empezar a hacer los cambios. Pero sacamos varias cosas en limpio para empezar a aplicar en nuestra rutina. Cada granito cuenta. Cada granito cuenta y depende de nosotros ponerlo en primera línea para que a los políticos les importe como puntos de encuesta. ¿Qué nos queda a nosotros? Conversar, sí, compartir, generar conciencia, ir a votar, eso, y exigir de vuelta. Informarse. Eso es lo único que nos corresponde y eso es todo lo que haremos. Ahí estamos. Se termina la reunión entonces.